Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a tocar un tema importante que está en el contexto reciente de nuestro estado, de nuestro país, pero también del mundo, las elecciones. Las elecciones cada día se han judicializado más. ¿Qué es esto? Antes bastaba con la organización y la administración por parte de un órgano que instalaba casillas, llevaba boletas, había una mesa directiva, pero los partidos, los candidatos se han entrado en una dinámica de confrontación jurisdiccional. Y para ello, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, al maestro Rodrigo Moreno Trujillo. Magistrado, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar con él sobre las elecciones, pero no solo en Jalisco y en México. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo, vamos a hablar del contexto que se vive en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu invitación aquí al programa. ¿Qué está ocurriendo con las elecciones que ahora parece que se definen en muchas ocasiones en los tribunales y no en las casillas? ¿Es correcto esta visión? Sí, pues déjame platicarte que el índice de judicialización, como tú bien lo decías en un principio, ha aumentado, ha ido creciendo el índice de judicialización de los asuntos electorales. Y esto obedece a que la confianza de los ciudadanos en los tribunales, en las herramientas que tienen hoy en día para acudir a los tribunales, al Tribunal Electoral de Jalisco en un primer momento y posteriormente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea a la sala regional o a la sala superior, los ciudadanos y las ciudadanas ¿Sí tienen... ¿Se han incrementado los juicios, los casos, las denuncias? ¿Tenemos algún dato referencial? Claro, sí. Déjame platicarte que, darte una estadística muy rápida. En los últimos 3 procesos, para irnos más atrás, hemos resuelto hace 3 procesos 335 asuntos. Posteriormente, en el siguiente proceso electoral en Jalisco se resolvieron 1,257 asuntos. ¿2012? 2012. Y en el último proceso electoral que tuvimos intermedio, 2014-2015, tuvimos más de 12,000 asuntos resolviéndose en el tribunal. ¿De 1,000 y tantos? De 335 asuntos, hace 3 procesos, a 12,000 asuntos, cerrando números. ¿Por qué? Bueno, pues me parece que hoy los ciudadanos están conscientes de que tienen una herramienta que es acudir a los tribunales vía juicios y recursos que pueden ellos hacer valer, tutelando principalmente su derecho político electoral consagrado en el artículo 35 de la Constitución. ¿Esto es normal en cualquier parte del mundo o es un caso paradigmático en México que esté ocurriendo eso? Pues tenemos al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una sala superior con 6 salas regionales, 5 salas y una sala especializada. Tenemos 32 tribunales a lo largo y ancho de todo el país y 32 OPLES al servicio también de los ciudadanos. Eso los ciudadanos hoy en día voltean y ven esa área de oportunidad y ven la defensa de sus derechos político-electorales, cómo los pueden defender, cómo pueden ellos participar en una elección, los registros ante la Autoridad Administrativa Electoral, el INE o los OPLES, en casos de candidaturas locales y posteriormente ante los tribunales estatales electorales o ante el Tribunal Federal. Tenemos hoy en día un sistema electoral muy complejo, tenemos OPLES, los institutos estatales, tenemos fiscalías que combaten los delitos electorales, tribunales electorales estatales, federales, el INE, en fin. Es un andamiaje institucional cada vez más complejo, más sofisticado. Eso no hace que nuestra democracia, además de ser más costosa, sea más complicada, que los candidatos, los ciudadanos, los partidos entren en una complejidad cuando antes era sencillo, pues votar, se cuentan los votos. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué tanta burocracia o este sistema tan complejo? Bueno, pues yo considero que los ciudadanos, los partidos políticos hoy en día están más metidos en el tema del conocimiento electoral, de los requisitos, de los derechos y obligaciones que tienen como militantes, como simpatizantes, como actores políticos. Y bueno, entonces me parece que ellos hoy en día voltean y ven el área de oportunidad de que si están inconformes con una determinación administrativa de un OPLE, por ejemplo, una negativa de registro a una candidatura, un tema de inconformidad ante un partido político que no sean tomados en cuenta para formar parte de esas dirigencias, o en el caso de no ser registrados como candidatos y estar vulnerados en un derecho político electoral, hoy en día
pueden acudir a los tribunales. Entonces ellos entiendo que conocen más de sus derechos político-electorales y que bueno, pueden acudir a los tribunales en una tutela de su derecho político-electoral. Magistrado, para nuestro auditorio y de los casos de los que se puede hablar, los que ya resolvieron, ¿cuáles son los casos que han resuelto que pueden ser significativos para los ciudadanos, para los candidatos también, independientes? En fin, ¿qué casos, qué tipo de casos, qué tipo de asuntos llegan al tribunal y cuáles son los últimos que hayan resuelto que nos pudiera platicar para que nos quede más claro el trabajo que hace el Tribunal Electoral? Con gusto, déjame platicarte que con esta reforma que se ha planteado, bueno, las grandes reformas, nuestra justicia electoral es una justicia novedosa de 30 años a la fecha. Yo te platico, hace 30 años, ¿quién resolvía los conflictos electorales? Los colegios electorales, eran juez y parte. Después, ¿quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Hoy en día, como tú mismo lo dices, y que comparto contigo, tenemos un gran andamiaje al servicio de los ciudadanos. Y hoy, derivado de la última gran reforma que se hizo de 2014, 10 de febrero de 2014, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paridad, ya migramos de la equidad a la paridad. Tenemos hoy en día ya la reelección, un principio rector que teníamos la no reelección en México, hoy tenemos a partir del 2012, se constitucionaliza la elección, la reelección. Tenemos el tema de los independientes, un gran tema que acabas de tocar, derivado del proceso electoral 2014-2015, se dejó un saldo de 6 ciudadanos por la vía independiente, un gobernador, 2 diputados, uno federal y uno local, por cierto uno de Jalisco. Tenemos 3 alcaldes en funciones hoy en día, derivado de la reforma de 2012, tomados en 2014-2015 y hoy en día son independientes. Hoy en día tenemos muchos candidatos independientes registrados a diversos cargos de elección popular, porque los ciudadanos con esa herramienta hoy pueden participar ya no en un partido, sino por la vía independiente. Tuvimos casos como por ejemplo en el tribunal, ciudadanos que dentro de los requisitos para poder ser candidato independiente es presentar la cuenta bancaria. Y entonces acudían de acuerdo al calendario electoral que marca precisamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, presentar una cuenta bancaria. Pero ¿qué pasaba cuando ellos llegaban a la institución bancaria, cual fuera de ellas, y la institución bancaria tarda un determinado plazo, un lapso de tiempo, para poder otorgar la cuenta bancaria? Si ellos nos acreditaban al tribunal, bueno, en un primer momento el instituto pues les negaba el registro porque no cumplían con ese requisito, como considero que lo hacían correctamente, apegados a la norma, porque tienen un calendario de plazos establecidos. Pero posteriormente acudían al tribunal aduciendo que eso no era imputable al ciudadano. Y efectivamente, eso era un tema que no es imputable al ciudadano. El ciudadano acude a la institución bancaria en el plazo marcado por el calendario y si la institución bancaria, por plazos de la propia institución bancaria, se tarda más de lo que debe marcar el calendario electoral, el tribunal consideró que potenciando los derechos político-electorales de los ciudadanos, se les otorgara el registro a esos candidatos que habían llegado en tiempo. Magistrado, hubo un tema, todavía existe un poco las secuelas de este tema, muy controvertido, el tema de la paridad. Ya lo mencionabas, magistrado, la paridad de género, la obligación que tienen ahora los partidos de postular el 50% de sus candidaturas mujeres y 50% hombres. Pero a la par se cruzó otro tema, el de la reelección. ¿Cómo explicar que se debe privilegiar, darle espacios a los ambos géneros, en este caso para incorporar más mujeres, y aun cuando se le restringiría la posibilidad que un alcalde, un diputado, dejara de contender en el proceso? No obstante que ya está establecido en la Constitución y en las leyes que se pueden reelegir, es decir, la paridad está por encima de la reelección. ¿Es correcto? ¿Es así? Y el tribunal creo que también abordó este tema, ¿no? Mira, por el tema me parece son 2 temas muy importantes. Efectivamente está el tema de la paridad, hemos migrado de la equidad al más o menos ser iguales, al tema de la paridad, también un gran tema de reforma electoral 2014, donde hoy en día los partidos políticos tienen la obligación, no es una potestad, si quieren o no quieren, tienen que presentar listas de manera paritaria. Y esto es aún más de manera vertical y de manera horizontal. Esto es, en Jalisco tenemos 125 municipios. Déjame decirte que como una acción afirmativa,
Bueno, en principio no podríamos dividir a la mitad los 125 municipios, porque tendríamos 63 y 62. ¿A quién se le dan encabezar los 63 municipios? A cabecera mujer. ¿Por qué? Porque ha sido el sector históricamente vulnerado. ¿No podrían argumentar ahí los hombres que se está violando un derecho o que ya está siendo inequitativa la distribución de candidaturas? Me parece que podrían, sin duda, lo podrían plantear, pero los acuerdos del instituto están marcados en el tema de tener 63 candidatos de un género y 62 candidatos de otro género. Privilegiando a la mujer. Los argumentos del instituto, de los acuerdos del instituto electoral, son que es el sector históricamente vulnerado. También, magistrado, las mujeres tienen que encabezar las listas de representación proporcional. ¿Y cómo queda el tema de las planillas de los ayuntamientos? Así es, Mario. Las mujeres hoy en día fue un tema judicializado, como tú comenzabas la plática, tienes toda la razón. Se judicializó si las mujeres encabezarían las listas de representación proporcional en diputadas. Eso llegó al tribunal y el tribunal consideró que sí, que efectivamente deberán encabezar las listas de representación proporcional a candidatas a diputadas en Jalisco. Este asunto fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y otro tema más, el tema de las fórmulas. Las fórmulas, de acuerdo a la norma, deberán ser del mismo género, para que no nos pase lo que nos pasó hace algún tiempo con el... ¿Fórmulas te refieres propietarios y suplente? Y en el caso del Senado, que también se elige por fórmula, ahí... Así es, deberán ser hombre, hombre, mujer, mujer. Y con la excepción, que también fue judicializado y también fue resuelto por la Sala Superior, confirmando la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en el caso particular, donde las mujeres puede ser la fórmula, la única excepción es hombre propietario, mujer propietaria, hombre propietario, hombre suplente, mujer propietaria, mujer suplente, o en su caso... ¿No la posibilidad de que sea mujer propietario y un suplente hombre? Es la única que no podemos. Y la excepción es hombre propietario, mujer suplente, para que en dado caso que el hombre se ausente de la posición, por alguna razón, la mujer suba. Y eso es atendiendo fundamentalmente a que ha sido el sector históricamente vulnerado. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Continuamos, estamos hablando de las elecciones y sus reglas. Tenemos al magistrado Rodrigo Moreno Trujillo. Bienvenido, gracias, magistrado, por estar con nosotros. Bueno, continuamos, hay muchos temas de interés. En las elecciones, pre-campaña, intercampaña y campaña, hay acusaciones, ¿no?, de guerra sucia, de desvío de recursos, de delitos, de faltas, de sanciones, en fin. ¿Y cómo participa el tribunal junto con las otras instituciones en esta telaraña, digamos, ¿no?, de facultades y de atribuciones? Pensemos, si un ciudadano se entera, ¿no?, que hay por parte de un gobierno desvío de recursos públicos, acude al tribunal, acude al Instituto Electoral, al tribunal. No sé si rápidamente nos puedes ayudar a definir qué hace cada quien. Con gusto. Mira, déjame platicarte que también derivado de esta famosa reforma 2014, se plantea un procedimiento especial sancionador. Ese procedimiento es la queja, la denuncia, puede ser por un ciudadano, por un partido político, por un actor político, la presenta ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ahí se hace un expediente, se forma el expediente para nuestro público, se llama, se emplaza a las partes, esto es, se les notifica a las partes, se les hace saber de la denuncia para que comparezcan en un plazo determinado, se recaban las pruebas, se hace una audiencia y una vez hecho eso, se envía al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, una vez recepcionando y turnando el expediente al magistrado que le toque el asunto, en ese momento tendrá 72 horas, 3 días, para poder poner el procedimiento especial sancionador en un estado de resolución y llevarlo al Pleno a su deliberación. Esto es, la justicia electoral es una justicia muy rápida, muy expedita para darle certeza a los ciudadanos. Esa es una de las formas por las que el tribunal tiene que actuar de manera rápida para dar certeza en los plazos electorales, en el proceso electoral. Entonces, déjame darte un dato referencial. En el proceso electoral pasado, 2014-2015, si hacemos un corte del 1 de septiembre
de 2014. ¿Se arrancó el proceso electoral? Exactamente, en el proceso electoral pasado. Al día de hoy, al día 19 de febrero de 2015, se presentaron 43 procedimientos especiales sancionadores quejándose de actos de intercampaña, de pre-campaña. Y hoy, si hacemos ese mismo ejercicio en este proceso electoral, ¿el mismo periodo? Tenemos 6 procedimientos especiales sancionadores. Esto indica que los partidos políticos han cumplido. ¿Ya se están portando bien? ¿Ya no hay quejas? Cumplido con las reglas, efectivamente, cumplido con las reglas, y están haciendo unas precampañas con mayor civilidad, menor calor político, menor apasionamiento, saliéndose de la norma, y están tratando de acoplarse a las normas electorales, que es a lo que se aspira en una democracia. Y ahora hay más, ¿no? El tema de la fiscalización de los recursos también es un tema muy controvertido. ¿Ustedes también revisan alguno de estos asuntos? Revisamos todos los temas de precampaña, los señalamientos que han de precampañas, y hay que hacer para nuestro auditorio una definición muy clara. Tiempos de radio y televisión es procedimiento especial sancionador ante la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Faltas a la norma en general de la propaganda político-electoral es ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y los temas como delitos electorales, la credencial para votar, que me la piden, que me caiga en algún supuesto de un delito electoral, eso es ante la Fiscalía para atención a los delitos electorales. Los servidores públicos, los funcionarios electorales, hasta los ministros de culto religioso también podrán ser sancionados, y eso cae en la cancha de los delitos electorales. De la Fiscalía. Entonces eso no es parte del tribunal. Muy bien. Y a nuestro sistema, del que hablamos, ¿cómo se encuentra frente a otros sistemas? Me interesaría saber, porque sé, magistrado, que te has metido también a la parte del estudio de los sistemas electorales y jurisdiccionales. ¿Cómo estamos? ¿Es mejor el de nosotros que el de otros países? Pues déjame platicarte que tenemos un sistema electoral muy robusto, lo acabas de mencionar, tribunales electorales federales, salas regionales, una sala superior, tenemos tribunales electorales locales y los soples. Pero también déjame decirte que tenemos un vasto sistema de justicia electoral en cuanto a juicios y recursos al servicio de los ciudadanos. Pero me parece importante también decirte algo. Hoy estamos de frente a una de las elecciones, no a una elección, a la elección más compleja de la historia de México. El día de hoy, en este proceso electoral 2017-2018, vamos a renovar 3.400 cargos de elección. Esto es de manera unipersonal. Unipersonal me refiero al presidente municipal contado como uno. Pero ¿qué pasa si contamos a los regidores? Tenemos en la cancha electoral para poder resolver o elegir a 18,000 cargos de elección. Van a elegir más de 18,000 cargos de elección popular. Exactamente. El 1 de julio. El 1 de julio. Y entonces lo marcan los plazos electorales, el calendario electoral. Pero entonces sí tenemos una elección muy compleja. Renovaremos el Senado de la República, que son 128 senadores, renovaremos los 500 diputados, 8 gobernadores, el presidente de la República, un jefe de la Ciudad de México, y tendremos una elección compleja, interesante, importante para el trabajo y la función jurisdiccional. Pero yo iría un poco más allá. Veamos que van a haber en Latinoamérica 10 procesos electorales en este 2018. Bolivia, Venezuela, el propio Cuba, Ecuador, se van a renovar en este proceso electoral, y tendremos también la elección de representantes en Estados Unidos, y tendremos también la elección de reelección por el tema de Vladimir Putin en Rusia. ¿Esto puede tener algún efecto en nuestro país o son asuntos que van por cuerda muy distinta? Me parece que podrían tener alguna repercusión, dado que, bueno, pues está el Obamacare, por ejemplo, el programa de salud en Estados Unidos, el tema de los Dreamers, que también es un tema importante, el DACA. Tenemos también la reforma fiscal a final de 2017 en Estados Unidos, donde se baja el incentivo fiscal del ISR, el impuesto del ISR del 35% al 21% en Estados Unidos. Eso, bueno, va a depender de los comportamientos a nivel mundial de las elecciones, de todos los procesos electorales que van a definirse en este 2018, en Rusia, en Estados Unidos, en los 10 países en Latinoamérica, incluido México, y bueno, que esto podría migrar de alguna u otra forma el tema de
de capital mexicano a un mejor incentivo fiscal en Estados Unidos, o simplemente que en Estados Unidos ya no vengan a México a poner el tema de sus industrias y las dejen en Estados Unidos. Es un tema también importante que tendría que tener alguna cierta repercusión con las propuestas electorales y con las definiciones electorales en nuestro país. ¿Crees que vamos a tener un proceso electoral más limpio, en el que se respeten más las reglas, o cómo lo visualizas? Me parece que es un proceso que tiene muchas reglas. Tenemos la fiscalización, tú lo acabas de mencionar, 2 causas de nulidad de elección más, todavía sumadas a las que ya tenemos de votación recibida en casilla y de nulidad de elección. Tenemos también, insisto, un andamiaje jurisdiccional importante y robusto, pero con este dato referencial aspiro a que las elecciones se mantengan en el orden, los candidatos de partido político, los candidatos independientes, los propios actores políticos, las actoras políticas, los partidos políticos, se mantengan en el orden. Y un termómetro, un dato referencial, sin duda lo es, los procedimientos sancionadores. Te platicaba, en el proceso pasado, 43, hoy en día 6. Eso denota casi un 10%. Eso quiere decir que los ciudadanos se han quejado menos, los partidos políticos, los actores políticos se han quejado menos del proceso de precampañas que en el proceso pasado. Y eso denota una alta confiabilidad. Y conocimiento, ¿no? Y de las reglas y respeto. ¿En qué caso se puede anular una casilla y también una elección? Bueno, se puede anular por presión en los electores, en una casilla. Se puede anular por error o dolo en el cómputo de la votación, en un juicio de inconformidades donde se puede impugnar. Se puede anular por otro supuesto, que sea recibir la votación de un ciudadano sin credencial para votar. Y ojo para nuestro auditorio, en México podemos votar de 2 maneras, o con la credencial para votar, o con la única salvedad que es con los puntos resolutivos de una sentencia previa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué caso alguien puede acudir a votar sin la credencial? Por ejemplo, si tú extravías la credencial, si un ciudadano extravía la credencial, y tiene algún tiempo suficiente, 10 días, 15 días, puede acudir al Tribunal Electoral, la sala regional aquí en Jalisco, y decir, oye, yo extravié mi credencial, es un tema que no es mío, o sea, no lo hice con dolo, no lo hice con mala fe, perdí mi credencial, entonces yo necesito el plástico. Los tiempos no dan para volverle a emitir un plástico, pero sí una resolución del Tribunal Electoral, y con esa resolución puede presentarse a la casilla con esos puntos resolutivos, y ahí ponemos... ¿Hasta cuándo puede acudir el ciudadano al tribunal? En un tiempo, día antes de la elección, 2 días, ¿cuánto? ¿Hay un plazo? Mira, no te podría decir el plazo exacto porque depende de dónde sea. Te pongo un dato. Por ejemplo, la primera circunscripción plurinominal del país que la encabeza Jalisco, bueno, Guadalajara, la sala regional Guadalajara atiende a 20 millones de ciudadanos, al 43% del territorio nacional y 8 entidades. Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, las 2 Bajas, Nayarit y Jalisco. Entonces, si se le pierde una credencial a alguien de Jalisco, pues el mismo día el actuario, en los 3-4 días previos, puede llegar y notificarlo. Pero si se pierde en Sinaloa, o viene el ciudadano de Sonora o de Chihuahua, bueno, pues es que tenemos que recibir el expediente, turnar el expediente presidencia, ponencia, hacer la resolución, llevarlo al tema de la sesión pública, generar los oficios de notificación a la persona, al ciudadano o a la ciudadana en este caso, y mandar a un actuario hasta donde sea necesario, en la población de Sinaloa, de Chihuahua, de Durango, o sea, y eso es lo que nos lleva más tiempo en poder el traslado. Entonces yo creo que con 10, 15 días podría ser el límite para que le puedan expedir los puntos resolutivos. ¿Y en qué caso se puede anular una elección completa? Ya nos decías de las casillas, pero también se puede anular una elección. Si existe, por ejemplo, intromisión de recurso público, bueno, pues eso puede ser una nulidad de elección. Algún gobernante exactamente meta dinero a la campaña. El caso Colima, el anterior proceso electoral, fue uno de los casos. El caso, y se anuló la elección. Y se anuló la elección, una extraordinaria, en donde se convoca una elección extraordinaria. Por ejemplo, el tema también de la utilización de recurso ilícito, de dinero ilícito en la campaña, si se llega a acreditar. Difícil de probar, ¿no? Difícil de probar, pero es una causa de nulidad de elección que también se podría dar. Y otra causa también, déjame platicarte, que es el rebase del tope de gasto de campaña en un 5%, pero que la diferencia entre primer y segundo lugar, ojo, de acuerdo a la norma, sea menor entre el primer y segundo lugar del 5%. O ya ha establecido un criterio en la sala superior en donde si rebasas el gasto de tope de campaña en un 5%, y aunque la diferencia no sea menor entre primero y segundo lugar,
puede ser susceptible de anularse una elección. Pues sí, porque entonces había un incentivo, me voy a gastar más dinero, más del 5%, Así es. pero me aseguro de ganar con más del 5% de los votos. Exactamente. Eso es lo que corrigió el tribunal. Eso es lo que en realidad corrige el tribunal hoy en día. Y bueno, de una apertura a ir con el tema de la certeza en las elecciones y cuidar precisamente el tema de otro principio rector, aparte de la certeza, que es precisamente la equidad en la contienda. Entonces, los ciudadanos pueden estar confiados que en el tribunal se van a hacer bien las cosas, se van a resolver los asuntos que lleguen por parte de los candidatos, pero también de los ciudadanos, ¿no? Sin duda. Listos para atender a los ciudadanos, a los medios de impugnación, resolverlos en tiempo y forma y siempre pegados a la ley y a la Constitución. Muchas gracias, magistrado. Le agradecemos mucho al magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, por darnos esta charla. Yo creo que lo vamos a estar convocando antes del 1 de julio para que nos vaya ilustrando y diciendo esos pequeños detalles del proceso electoral y de la legislación. Muchas gracias y hasta pronto.